Una de las tácticas que usan los medios de comunicación para crear un consenso en la opinión pública es satanizar personajes. Lo hemos visto con claridad cristalina con el terruqueo hacia Pedro Castillo. La prensa peruana corrupta deseaba el triunfo del fujimorismo, que garantizaba que la actual situación de corrupción absoluta no cambiaría en nada. Entonces se dedicaron a crear un Pedro Castillo que, de ser militante del partido de Toledo, de derecha neoliberal, de ser un rondero que se enfrentó a Sendero, un devoto cristiano, lo convirtieron en un marxista-leninista ultraizquierdista, ateo y terrorista. Pero no solo se satanizan los personajes, también se satanizan los conceptos, las ideas, y nos hacen al público o al pueblo peruano, como diría Castillo, defender ideas que nos perjudican, defender posiciones que nos mantienen en la más enervante inacción y, sobre todo, votar contra nuestros propios intereses. Hoy te explicaré cómo las ideas que consideramos nocivas, tóxicas y las políticas que creemos diabólicas y absurdas son en realidad ideas y políticas que, de ser implementadas, solucionarían muchos de nuestros problemas. Hoy te darás cuenta cómo te mienten los medios convencionales de comunicación. Cuando escuchamos nacionalizar o expropiar, se nos eriza la piel, nos ponemos nerviosos y nos enojamos, como si alguien quisiera meternos la mano al bolsillo y dejarnos sin dinero. Expropiar es lo peor. Si hay expropiación, seremos Venezuela, pensamos automáticamente. Y es que estamos programados para reaccionar sin analizar las cosas. La prensa y la televisión basura nos han dañado el cerebro. Pero déjame contarte que expropiar en sí no es malo. A veces significa progreso. Tranquilo, tranquilo, déjame que te explique. Se expropiaron terrenos, casas, un cine en los fines de la década del 60 del siglo anterior para la construcción de lo que hoy llamamos el Sanjón. Lo hizo Luis Bedoya Reyes, el alcalde más derechista, pituco, arrogante, elitista, racista, pro-yanqui que ha existido en el Perú. Y fue para bien. Significó progreso. El tránsito en Lima en sí es un desastre. ¿Se imaginan cómo sería sin el Sanjón? El 24 de junio de 1969, el general de los pobres, Juan Velasco Alvarado, decretó la reforma agraria, expropiando los latifundios donde los hacendados tenían en condición de esclavitud a los indios campesinos. Sí, muy entrada la República, existía el feudalismo en el Perú. Las haciendas a veces se vendían con los campesinos incluidos, como si fueran ganado. Las mujeres eran violadas con impunidad y el indio abusado, como si todavía estuviéramos en tiempos coloniales, en tiempos del virreinato. Toda esta horrenda situación terminó gracias a la expropiación de tierras por parte del Estado. Entonces, ¿las expropiaciones son todas buenas? Claro que no, la vida no es blanco y negro. Las expropiaciones de por sí no son ni buenas ni malas. Todo depende que se expropie, a quién y por qué razones. Las expropiaciones que se hicieron para la construcción del Sanjón perjudicaron a ciudadanos inocentes que no querían vender sus propiedades, pero fueron obligados, en aras de un bien mayor, modernizar la caótica ciudad de Lima. La reforma agraria hizo justicia, obligando a miserables abusadores a vender sus tierras y en el proceso se liberó a peruanos que hasta entonces eran esclavos en sus propias tierras. Lastimosamente también se cometieron errores al expropiar tierras a gente que nunca abusó de nadie, tenían trabajadores del campo asalariados y habían obtenido sus tierras honestamente. Pero el bien mayor de darle libertad a los ciudadanos peruanos
hasta entonces postrados en la más absoluta miseria y abandono, pudo ser concretado. Y el Perú como país fue mejor a raíz de eso. Acabar con esta profunda injusticia fue la razón por la cual el senderismo fuera combatido por estos ahora ciudadanos libres, convertidos en ronderos. Se habla de que no podemos ni siquiera mencionar la palabra expropiación cuando se discuten los contratos que se tienen con las grandes corporaciones extranjeras, porque se pueden asustar, se pueden ir del país. Es una gran mentira de los medios hegemónicos de comunicación comprados por esas mismas corporaciones. Nuestra riqueza mineral, nuestro gas de camisea está en el Perú. Si decidimos no regalar nuestro gas de camisea y pedir un justo pago, las corporaciones no se van a ir a Londres, a París, a sacar gas natural. Allí no hay gas natural. Y si se van, pues que se vayan, es mejor. Tenemos las compañías rusas y chinas que más que felices estarían dispuestas a pagar un precio razonable a cambio de ganarle el mercado a los europeos y norteamericanos. Ahora no faltarán quienes griten, sí, pero Putin es comunista y los chinos también. Bueno, primero, Putin no es comunista. Putin siempre le gana las elecciones al Partido Comunista Ruso, que quiere retornar a la Unión Soviética. Los comunistas rusos odian a Putin porque ha hecho que Rusia sea una potencia de nuevo sin la necesidad del socialismo. Y en China sí gobierna el Partido Comunista. Y aquí en los Estados Unidos, todos los artículos que tú compras en Walmart, una supertienda, son hechos en China. Sí, China es el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos hacen negocio con China, ¿por qué nosotros? Ya dejemos de ser tan acomplejados. Ahora viene la otra gran mentira. Si se expropian nuestras riquezas, el Estado no sabrá administrarlas y será un fracaso. El Estado es inútil y corrupto. El Estado no es un ente independiente que no cambia y sigue igual sin importar quién gobierne, no. El Estado será inútil y corrupto si quienes están en el gobierno son inútiles y corruptos, y será eficaz y honesto si quienes están en el gobierno son gente íntegra y capaz. El Estado es como la selección peruana. Jugarán muy bonito y ocasionalmente nos darán alegría si en ella están jugadores íntegros que se maten por la camiseta. Sotil, Cubillas, Lapadula, Guerrero. Y nos darán rabia y vergüenza si en ella están Pizarro y el Cóndor Mendoza organizando orgías y chupaderas. Todo depende de a quién se convoque, a quién se elija. Sí, pero ¿cuándo han habido estados eficientes? Me dirán algunos. Nunca, nunca. Solamente los europeos y los gringos tienen estados eficientes. Claro que no. Espector en ese complejo de inferioridad, definitivamente. Un ejemplo del pasado reciente les voy a dar. El presidente argentino Néstor Kirchner llegó a pagar la deuda externa argentina en el 2005. Sí, la deuda externa completa, reestructurando la deuda sin hambrear al pueblo, cobrando los impuestos a compañías propias y extranjeras. Eso jamás lo escucharás en los medios basura de comunicación. Vuelvo y te lo repito. En Argentina, Néstor Kirchner, en una administración patriota, logró pagar su deuda externa. Un ejemplo actual, Andrés Manuel López Obrador. Luego de recuperar para el Estado mexicano algunos pozos petroleros de manos extranjeras, compró la refinería de petróleo Deer Park en mayo de este año. La refinería que la nación mexicana compró con ganancias que obtuvo de sus recuperados recursos naturales está localizada en Houston, Texas, y se la compraron a la Shell, al contado, sin necesidad de un préstamo del Fondo Monetario. Un Estado puede ser eficiente si la gente que elegimos es idónea y honesta, y sobre todo patriota, es decir, quieren el bien de la nación como un todo y no buscan el beneficio personal, como lo fue Néstor Kirchner, como lo es AMLO. En el Perú, esto se traduce a cambiar el chip mental de los criollos adagios de que el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, y aquel de que cada quien baila con su pañuelo, por el andino y milenario adagio del Amasúa, Amayuya, Amaqueya, y el concepto del auyo o gran familia. Es decir, optar por los valores que prioricen el bien común, el bienestar de toda la sociedad, y no el maldito individualismo que corroe nuestra moral y nos rige actualmente. Sí,
Pero esas ideas de Amazúa y el Auyo son incaicas de indios primitivos y salvajes, son ideas retrógradas, dirán algunos. Bueno, te contaré que el concepto de crear un individuo honesto, sincero y trabajador, no con el propósito de que el individuo, al ser bueno, tenga una recompensa celestial después de la muerte, como lo propone el cristianismo, sino con el propósito de que este individuo, probo e irreprochable, constituya una sociedad igualmente íntegra para beneficio de la humanidad entera aquí en la tierra, es el principio moral del budismo y el confucianismo, que son complejas y elevadas escuelas filosóficas orientales, cuya fibra ética la revolución comunista de Mao supo preservar y mantener hasta ahora, constituyéndose en parte esencial de esta sociedad china superindustrializada que emerge como la nueva potencia mundial. Sí, los chinos son potencia ahora no por el comunismo, sino porque supieron preservar sus valores morales idénticos a los valores andinos. Nuestros ancestros incas no tenían nada de primitivo ni salvaje en sus valores morales y sus normas de conducta. Bueno, así que ya lo sabes. La próxima vez que escuches expropiación, acuérdate del Zanjón y cómo no tienes que bancarte un viaje de 4 horas de Barranco al centro de Lima, gracias a la expropiación del pitucazo Tucán Bedoya. Y si tienes corazón y empatía por tus hermanos, acuérdate de los campesinos que ganaron su libertad y siendo libres lucharon contra Sendero, gracias a la expropiación del buen Chino Velasco. Hasta la próxima. Ya sabes, regálame un like por favor y suscríbete y será hasta la próxima.